vamos a desarrollar un poco lo que corresponde a la teoría humanista. Es decir, es una corriente filosófica, educativa y filológica. Se denomina psicología humanista a una corriente dentro de la psicología. Esto quiere decir que vamos a desarrollar un poco más esto que establecemos en la presentación, cuando dice que es una corriente filosófica, educativa y filológica. Porque al revisar todo el material que hay sobre lo que es la teoría humanista, nos conseguimos que esta nace como un movimiento cultural que surgió en los Estados Unidos, opuesto en muchos sentidos, pero que predominaba para ese momento. Esto surge en reacción al conductismo y al psicoanálisis. Estas dos teorías que tienen planteamientos que consideran al hombre como centro y medida de todas las cosas. Ahora bien, si nos dirigimos otra vez a las láminas que estábamos observando, es decir, vamos a cuál es el objetivo de esta teoría humanista. El objetivo de esta teoría es comprender y mejorar la personalidad, que quiere decir que todas las personas tienen un potencial de crecimiento y el fin de la persona es el desarrollo de sus capacidades positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es el eje central del comportamiento de los procesos motivacionales de cada paciente. Por otro lado, nos conseguimos críticas donde muchas críticas hacia el conductismo y al psicoanálisis, ya que afirman estas teorías que se habla mucho de la conducta y poco de la persona como tal, que esto es lo contrario a la teoría humanista. Como lo dijimos anteriormente, esta se enfoca específicamente en la persona, es decir, individualmente, ya que también se establece que no hay otra persona igual a otra, es decir, que la persona es individual, es único. Seguidamente vamos a pasar a los autores más relevantes dentro de la teoría de la personalidad. Me corresponde desarrollar al teórico Carl Rogers, el cual nace en 1902 en la ciudad de Illinois, Chicago, Estados Unidos, el cual que luego que se gradúa de la escuela superior, asiste a un seminario teológico y luego de ahí se traslada a Columbia a estudiar psicología clínica, donde obtuvo su título en 1928 y luego su doctorado en 1931. Este teórico basa su teoría, o una de sus teorías, está basada en los años de experiencia con sus pacientes. Él comparte esto con el teórico Freud, pero sin embargo no tiene nada que ver con la teoría. Es decir, lo que ellos comparten es que la experiencia que han tenido o que tienen es con los que tuvieron con los pacientes que ellos atendían. Rogers considera a las personas como básicamente buenas o saludables, o por lo menos no malas ni enfermas. Es decir, se interesó en el estudio del individuo, desarrolló una teoría centrada en el yo. Ve al hombre como un ser racional y a cada individuo como un ser único, individual. Es decir, lo mismo que establece la teoría humanista. Ahora bien, este teórico
Es conocido por sus contribuciones en el área terapéutica. Sus terapias han cambiado en un par de ocasiones de nombre a lo largo de su evolución. Al principio la llamó no directiva, ya que él creía que el terapeuta no debía guiar al paciente, pero sí está ahí mientras él mismo llevaba el curso de su proceso terapéutico. Establece Roger que un terapeuta debe tener tres cualidades especiales. Ser genuino. ¿Qué quiere decir cuando él dice que debe de ser genuino? Es decir, debe ser honesto con el paciente. También establece que la segunda cualidad es la empatía, donde Roger establecía que al haber empatía va a haber la habilidad de sentir lo que siente el paciente. El terapeuta va a sentir qué siente el paciente. Y como tercera cualidad, el respeto, donde dice que al haber respeto entre ambos, tanto paciente y terapeuta, es decir, va a haber una aceptación, va a haber una preocupación positiva, incondicional hacia el paciente. Por otro lado, si vemos la lámina, lo que estamos explicando en estos momentos, podemos ver que la terapia centrada en el cliente consiste en que el cliente debe guiar su propia terapia. ¿Por qué? Establece Roger, porque él sabe más de sí mismo. Con un ambiente psicológico apropiado, este paciente identificará metas y valores que más le convengan para su desarrollo personal. Y para eso, ¿cómo lo va a realizar? ¿Cómo se va a hacer? Tiene que haber la empatía, la aceptación y confianza en el paciente y la autenticidad y congruencia. Es decir, establece este teórico que las personas pueden resolver sus problemas. Son actores de su propio destino y la comunicación entre ellos puede mejorarse siguiendo estos tres principios. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia García. En esta oportunidad me va a tocar hablarles sobre Abraham Maslow. Abraham Maslow, les voy a dar una breve biografía sobre él. Él nació en Brooklyn en 1908, en Nueva York. Él fue uno de los principales fundadores y exponentes de la psicología humanista. Esta es una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental. Maslow en su juventud estudió leyes en el City College de Nueva York. Esto lo hizo como por complacer a sus padres. Luego asistió a la Universidad de Wisconsin, que fue allí donde él empezó a interesarse realmente sobre la psicología. Comenzó a dar clases a tiempo completo en el Brooklyn College. Allí comenzó a tener contacto con personas como Adler, Fromm y Horney y algunos otros psicólogos de la Gestalt y freudianos. En 1952 pasó a ser jefe del departamento de psicología durante 10 años consecutivos en Brandeis, y fue allí donde conoció a Kurt Goldstein, que a partir de ese momento fue donde él empezó a hacer su cruzada a favor de la psicología humanista.
Él lamentablemente murió de un infarto en el miocardio en California en 1970. Maslow, a principio de sus estudios, de su carrera, él hizo estudios con monos y fue allí donde descubrió que las necesidades prevalecían una sobre otra. Como por ejemplo, si teníamos hambre y sed al mismo tiempo, siempre vamos a saciar la sed y luego el hambre, así sucesivamente. Maslow fue uno de los primeros en volver a traer al ser humano la psicología y a las personas la personalidad. A partir de todos estos descubrimientos sobre las necesidades, él creó lo que se le conoce como la pirámide de jerarquías, que es la pirámide de Maslow. Él en esta nos explica que tenemos necesidades biológicas de seguridad, de pertenencia, reconocimiento y autorrealización. Él nos explica que si tenemos las biológicas satisfechas, podemos pasar a las de seguridad. Si tenemos las de seguridad satisfechas, las de pertenencia y así sucesivamente. Él dividió estas necesidades en bloques. Entonces las biológicas o fisiológicas son la necesidad de dormir, de saciar la sed, de tener relaciones sexuales, de comer, entre otras. Tenemos la de seguridad. Las de seguridad es tener suficiente dinero para el retiro cuando esté mayor, tener un seguro, la necesidad de tener una casa, de estar seguros dentro de tu casa, entre otras. Tenemos las de pertenencia, que es cuando tenemos la necesidad de tener una buena relación de trabajo, de tener una relación de pareja, de tener hijos, de tener mascotas, entre otras. También tenemos las necesidades de reconocimiento o estima. Entre estas está tener confianza en sí mismo, la necesidad de tener respeto, de tener éxito. Y en la cúspide de la pirámide tenemos la de autorrealización. Entre estas está la creatividad, la moralidad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, entre otras. Maslow, en la década de los 60, fue una figura muy inspiradora para las personas que estaban cansadas de los mensajes de los reduccionistas y mecanicistas de los conductistas y psicólogos fisiológicos. El aporte de él realmente era para la psicología humanista. Gracias. Viktor Frankl fue un médico austriaco judío, neuropsiquiatra, psicólogo y doctor en filosofía. Recibió importantes premios y reconocimientos, entre esos 29 títulos de doctor honoris causa. Publicó más de 30 libros. Desde muy joven, Frankl demostró grandes intereses en el tema filosófico existencial y la comprensión integral del ser humano. Siempre luchó por la dignidad del ser humano y la rehumanización del mismo, especialmente contra las corrientes conductistas y del conductismo. Realizó su especialidad en neurología y psiquiatría con el famoso psiquiatra Otto Poss, sucesor del famoso Ritter Julius Gardner, con el que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1972, y maestro de Jacobo Lewis Moreno y Pedro Lain-Entrain, entre otros. Contacta con Hugo Lucas, quien lo presenta como Adler en dicha época, en donde realiza su formación como psicólogo individual, logrando a sus 21 años la certificación con el doctor Erwin Weber. Contactó con Oswald Sachs y Rudolf Adler, quienes serían sus maestros principales, y lo orientan al estudio de la antropología filosófica. Víctor
realiza el primer centro de asesoramiento juvenil en Viena, integrado por personalidades como Charlotte, Rudolf Erwin y Oswald Rudolf, y la presidencia honoraria de Otto Poss. Con el objetivo de estos centros era la orientación de jóvenes con desesperación, vacío existencial, conductas de riesgo e intentos de suicidio, utilizando la psicoterapia y la psicoprofilaxis. En el primer año, Frank logró disminuir completamente la elevada tasa de suicidio en Viena. Por ello recibió numerosos reconocimientos y su iniciativa fue replicada en diversas ciudades de Austria. Durante su formación médica, tomó contacto e intercambió correspondencia con Sigmund Freud. Sin embargo, este se orientaba a la psicología individual, en donde, siendo expulsado de su sociedad científica luego de la separación de sus maestros Schrock y Allen, debido a mostrarse a favor de ellos y criticar ideas como la voluntad del poder. Para Frank, la voluntad del ser humano no se movilizaba únicamente por el placer, como mencionaba Freud y como diría Adler, sino básicamente respondía a la búsqueda de un significado o sentido ante la experiencia y existencia individual, a la que denominó voluntad del sentido. Tampoco acordaba con Freud sobre la naturaleza del inconsciente instintivo, en el cual se almacenaban los aspectos más primitivos, bajos o traumáticos del ser humano. Él consideraba el inconsciente además como una fuente de potencialidades que conllevan al ser humano a cuestiones trascendentes, como el sentido de la vida, los valores y el amor que conlleva al ser humano a la ciencia y el misticismo. Poco a poco fue como así Frank va consolidando un sistema propio del estudio y de la terapia del ser humano, denominado logoterapia y análisis existencial, en la cual fue integrado por elementos científicos, médicos y psicológicos, psicoanalíticos, terapéuticos, filosóficos y antropológicos. Por eso entonces dirige programas de atención a una clínica de neuropsiquiatría en Viena, siendo inicialmente jefe del servicio de pabellón de mujeres suicidas y posteriormente el director de un hospital durante la Segunda Guerra Mundial, en donde esta atraviesa por la experiencia más trágica de su vida. Hola, buenos días, mi nombre es Daniel Izquierdo y yo les voy a hablar sobre Gordon Allport. Gordon Allport fue un psicólogo estadounidense muy conocido por sentar las bases de la psicología de la personalidad. De acuerdo con su teoría de la personalidad, cada individuo es único y por lo tanto también lo es su personalidad, y esta debe ser analizada en las presentes circunstancias, ya que esta evoluciona de forma continua y en lugar de poder permanecer estancada durante el resto de la vida. En 1936, Gordon Allport selecciona las palabras del diccionario que definen una persona y clasifica de hasta 4.500 palabras que existen en el diccionario a solo 3 diferentes niveles. Estas palabras definen las diferentes individuales en base a los 3 niveles que les voy a mencionar, que serían los rasgos cardinales, los rasgos centrales y los rasgos secundarios. Tenemos 3 rasgos, los rasgos cardinales, los rasgos centrales y los rasgos secundarios. Los rasgos cardinales, estos son los rasgos que predominan en toda la vida de un individuo. Es la característica innata fundamental de la persona, que se aprende o se adopta a menudo, hasta el punto que la persona se va a dar a conocer con ese rasgo. Allport sugirió que los rasgos cardinales tienden a desarrollarse a lo largo de la vida y le ayudan a la búsqueda de los propósitos del individuo como tal. También teníamos los rasgos centrales, que son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Los rasgos centrales, aunque no son tan dominantes como los rasgos cardinales, son las características principales que se utilizan para definir a una persona. Términos como inteligente, tímido, honesto o ansioso se pueden considerar como rasgos cardinales. Tenemos también los rasgos secundarios. Estos son los rasgos que a menudo están relacionados con las actitudes o las referencias de la persona, y estos a menudo solamente van a aparecer en situaciones o circunstancias específicas por la complejidad de una situación, como por ejemplo cuando una persona tiene miedo escénico, se le puede considerar como un rasgo secundario. Irigoyen, John Dewey, 1859-1952.
Psicólogo, pedagogo y filósofo estadounidense. Es el representante más significativo de la psicología americana. Él decía que, su acción acentuó el carácter de la educación por el aprender haciendo. Decía que la educación es una función social y una función individual que cada persona tiene que tener. Por una parte, es la suma total de procesos por los cuales una comunidad transmite sus poderes y fines con el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo. Les decía que la escuela no es una preparación para la vida, sino la vida misma depurada. John Dewey decía que el aprendizaje a través de experiencias dentro y fuera del aula y no a través de maestros es vital.